Ok. Buen día, jóvenes. Vamos a ir viendo los conceptos que estuvimos manejando ayer. Déjenme abro el apartado que tenemos para ir viendo. Los temas que vamos a desarrollar. Me lo abro acá afuera para irlo modificando. Yo creo que una de las cosas más importantes es que hay que ver la ley del impuesto sobre la renta. Ah, qué caray. Vamos a ver el artículo 7º de la ley del impuesto sobre la renta, por favor. Dice la ley, cuando esta ley haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales. Uno de los puntos más importantes es lo que comentábamos, actividades empresariales. Todo lo que es la actividad empresarial encierra lo que es una persona moral. Entonces, cuando la ley se establezca, acuérdense que el capítulo 2 del título de generalidades, en este caso, está definiendo lo que es una persona moral. Se entiende que es persona moral, se entienden comprendidas sociedades mercantiles, organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales. Las instituciones de crédito y las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales. Entonces, de aquí podemos ir sacando, vamos a
a ir requisitando nuestro papel. Entonces, entiende como persona moral y empieza a numerar edades mercantiles, déjenme ver qué otra cosa trae ahí, me lo va a ver chiquito. Vimos descentralizados. Realicen actividades empresariales. Instituciones de crédito. Las sociedades y asociaciones civiles. La asociación. Asociación en participación. Aquí lo que hace de mención es que en este tipo de sociedades también tiene que tener actividades empresariales. Entonces, aquí tenemos, ya vamos requisitando nuestro temario para ir definiendo cada una de estas premisas que instalamos al inicio de nuestra clase. Entonces, después de esto, hace la mención de lo que son actividades empresariales. Y lo viene, para efectos de esta ley se considera previsión social. Viene el segundo concepto. ¿Cómo se conceptualiza la previsión social? Vamos a ir subrayando los conceptos que más nos interesan.
Se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias y necesidades presentes o futuras, así es como el otorgar beneficios en favor de los trabajadores o de los socios o de los miembros de las sociedades cooperativas. Entonces, vamos a entonces, erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como al otorgar beneficios en favor de los trabajadores, de los socios o miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica, cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida. Así como los políticos, muchas palabras y nada que se entiende. Hay que recordar que en estos casos se supone que si nosotros vamos a dar una previsión social a los trabajadores, a los socios o a los miembros de las sociedades cooperativas, esas prestaciones deben de estar dirigidas hacia su mejoramiento. ¿De qué tipo? Hay que satisfacer, el objeto es satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras ¿Y qué quiere decir esto? Por ahí pudiéramos estar manejándolo. ¿Qué quiere decir? Que satisfagan contingencias o necesidades presentes o futuras. No sé si pueden hacer comentarios. No sé si tengamos ya gente que esté por ahí conectada. Sí, maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué opinas en este sentido? Hay muchas empresas que hemos visto el ejemplo de que les dan prestaciones para contingencias. Y todo eso se supone que son contingencias presentes o futuras. Pero ¿cuáles son las contingencias? ¿A qué se refiere con satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras? ¿Pueden ser de salud, de tipo médico? Sí, puede ser. O como seguro de gastos médicos. Es correcto. ¿Les podemos dar a todos un seguro de gastos médicos mayores? Sí, puede ser que sí. Porque Sí, ahí está. algunas empresas lo hacen, hay otras que solo lo tienen para niveles ejecutivos, pero a los trabajadores así de más bajo nivel les dan, por ejemplo, algún tipo de gasto que puedan cubrir, que la empresa cubre, como accidentes y cosas así, que la empresa les da esa facilidad. Reglas principales para la previsión social va a ser tendiente a la superación física, social, económica, cultural. ¿Cuáles pudieran ser los ejemplos de una necesidad de superación física?
una necesidad de tipo económico y una de tipo cultural, una social. O sea, yo nomás te pregunto, los seres humanos tenemos que ser socialistas, tenemos que tener socializados en todos los ámbitos. Se supone que nosotros somos personajes que nos relacionamos o nos enlazamos con ciertas, o tenemos que convivir con la gente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿dónde podemos socializar? Imagínate que nos abran un club deportivo y que nos den la oportunidad de que nos den el club deportivo para nosotros practicar este tipo de relaciones culturales y que nos den a lo mejor forma de por ahí desenvolvernos en pláticas, en lo que son eventos culturales, como espacios donde tú te puedas dirigir hacia trabajar y hacer cursos de oratoria, hacer cursos de distintas formas, ¿va? Sí. Permítame. Okay. Entonces, todo esto va a estar tendiente a nuestra superación. Entonces, sí es importante, pero ¿qué pasa con la superación física? ¿Nos pueden poner un gimnasio? Pues tal vez sí. Un gimnasio para hacer ejercicio. Un área donde podamos tener, ¿cómo se llama? Vaya, tener un área social donde podamos convivir con la gente. ¿Estamos? Sí. Entonces, oye, un apoyo económico, te apoyo económicamente para que compres una casa o para que rentes una casa o cuestiones así. Entonces, todas estas actividades van dirigidas hacia lo que es una previsión social. Todo ese gasto que se va a estar, todas esas erogaciones, ¿cómo podemos definir las erogaciones? ¿Cómo podemos definir las erogaciones? Pues se supone que es un desembolso que se están haciendo precisamente con el objeto de estar satisfaciendo contingencias o necesidades presentes o futuras y están tratando de que esas erogaciones vayan tendientes a la superación física, social, económica, etc. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de los temas que estuvimos comentando ayer. Ya tenemos aquí lo que es que se considera persona moral. Y en estos casos, pues sí tendríamos que estar manejando un concepto. Permítame un minuto, por favor. Sí, maestro. Bien, entonces, así como estamos haciendo este tipo de desarrollos, vamos a tener que tenerlos a la mano porque más adelante los vamos a ocupar para efectos de estar manejando conceptos específicos y recordar específicamente qué nos menciona la ley respecto a este tipo de conceptos. Porque previsión social es algo que es muy ocupado por las empresas para poder estar estableciendo erogaciones a favor de los empleados para que se pueda manejar
estos conceptos. Entonces, sí es importante que nosotros lo tengamos, permítame tantito otra vez. Bien, entonces, yo creo que insisto, estos conceptos los vamos a tener que tener bien claros porque más adelante los vamos a ocupar. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando con los conceptos y vamos a ir viendo qué nos dice el Código Fiscal respecto a las actividades empresariales, porque aquí nos maneja mucho que realicen actividades empresariales. ¿Y qué es lo que nos establece código en actividades empresariales? Vamos a abrir el código fiscal. Déjenme abro el código fiscal, permítanme tantito, para ir conceptualizando lo que traemos ahí. Aquí está. Aquí tenemos el Código Fiscal de la Federación. Hay que recordar que muchas de las legislaciones, todas las que hemos estado viendo durante la carrera, las vamos a estar llamando ahorita para efectos de ir entendiendo algunas cuestiones interesantes. Vamos a ver dónde andamos. Artículo 16, Código Fiscal de la Federación. Para los efectos de las disposiciones fiscales se entiende... no, que estamos en operaciones financieras derivadas. Ok, artículo 16. Vamos a llevándolo a las respuestas. Concepto de actividad empresarial.
El artículo 16 se entenderá por actividades empresariales las siguientes: las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y elaborados satisfactores. 3, 4, 5, 6, que habla de los agapes. Agricultura, comprendidas con actividades de siembra, cultivo, cosecha, la primera enajenación de sus productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación. Cuatro, las ganaderas, que son las consistentes en cría, engorda de ganado a través de aves de corral, y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Si se fijan, aquí está constantemente manejando lo de que no haya sido transformados. Tiene que ser la pura actividad de ganadería, agricultura, pesca. La pesca, que incluye la cría, cultivo, fomento y cuidado de reproducción de toda clase de especies. Por aquí es conveniente a qué se refiere con cría, cultivo, fomento y cuidado de reproducción de las clases de especies marinas y de agua dulce. Hay lugares donde se siembra, se cultiva, se fomenta, se cría la reproducción de especies de agua dulce. Se supone que hay en esas granjas donde tienen la crianza, el cultivo y el fomento de todo lo que son las especies marinas, ahí se considera que es pesca. Todo eso está incluido en la pesca. La primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Ahí es donde tenemos que tener bien claro, todo esto de las actividades agrícolas, ganaderas, de pesca, tiene que ser nada más hasta su primera enajenación. Las silvícolas. Son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, su primera enajenación, así como el objeto que no hayan sido objeto de transformación industrial. Se supone que esto tenemos que tener bien claro. Acuérdense que si es ya un producto transformado, se va a ir directamente a lo que es las actividades industriales. Si nada más es manejar cultivo, cría, de fomento y cuidado de la reproducción de algunas especies, pues a lo mejor sí estamos dentro de la actividad que establece ahí. Se considera que la persona física o moral que realice actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente o a través de fideicomiso o por conducto de terceros, y por establecimiento se entiende cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente las actividades empresariales. Entonces, si se fijan, ayer comentábamos, son tres las
grandes grupos de actividades empresariales, comerciales, industriales y agapes, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Son las 4 actividades empresariales que están reconocidas dentro del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Estas son las actividades empresariales. Esto lo tenemos que tener también muy claro, porque si vamos a determinar el régimen fiscal de una persona, pues hay que ver si está realizando actividades empresariales, saber qué está haciendo, ¿verdad? Saber dónde lo podemos ubicar. Y aquí viene una precisión interesante que tenemos no que dejar pasar, ¿eh? Se considera empresa, fíjense bien, se considera empresa la persona física o moral que realice actividades a que se refiere este artículo. Por eso existe lo que vieron en actividades empresariales y profesionales. Porque una persona física también puede ser empresa, puede ser empresario, o como quieran llamarle, pero también tiene las características de tener una actividad empresarial. Y aquí lo interesante es que puede hacerlas directamente, las actividades, a través de un fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento, se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las actividades empresariales. Vamos a tener que entrar a repasar los conceptos de ingresos del artículo 16, 17 y 18. Pero antes pudiéramos estar trabajando con lo que son ingresos. ¿Qué concepto tendríamos de ingresos? Por ahí comentamos, ¿qué concepto pudiéramos tener de ingresos? A ver, vamos a buscar conceptualizar. Vamos a ver esta presentación que tenemos aquí. Nomás déjenme la hago más grande. Espero que ahí la vean. Si bien la ley del impuesto sobre la renta
el término de ingreso no lo define el término del ingreso. Ello no implica que carezca de sentido. Estamos hablando de algunos conceptos interesantes que fueron emitidos por algunas gentes que se dedican al estudio de lo que es impuesto sobre la renta. Si bien, vuelvo a retomar el concepto, si bien la ley del impuesto sobre la renta no define el término ingreso, ello no implica que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto con cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial. Entonces, concepto de ingreso, aquí tendríamos una acepción interesante. Vamos a llevarla para allá. Concepto de ingreso. Es posible definir dicho concepto con cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. ¿Ok? Permítame un segundito, por favor. Sí, más. Okay. Ok. Aquí hay que tener bien presente que la ley del impuesto sobre la renta no lo define como tal, más sin embargo, ya sería posible definirlo como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona, y que conste que estamos repasando todo lo que vamos a estar manejando para hacer una declaración anual. Tenemos que tener bien presente muchas cosas como esta que estamos comentando. Conceptos. Porque a lo mejor ahorita ya tenemos el concepto de lo que es ingreso acumulable. Sí. Pero ¿así será tan fácil?
Vamos a ver qué otras acepciones traemos ahí de ingresos para irlo captando mejor. Ahora bien, para delimitar este concepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital. Además de que puede surgir como compensación por los servicios prestados, el desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas, intereses, rentas, regalías o dividendos, el pago de pensiones o seguros y por obtención de los premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas estas formas de ingreso han de recibir el mismo trato o que todas se consideran acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden generar ingresos. Aunado con lo anterior, es particularmente relevante que la legislación aplicable no establece limitantes específicos del concepto de ingresos, ni acota de alguna manera las fuentes de las que podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1 y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al pago de un tributo respecto a todos sus ingresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio o en crédito de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Si se fijan, por eso es que cuando nosotros leemos algunos artículos de renta, se establece que puede provenir en efectivo, en bienes, en especie, etcétera. Y nosotros tendríamos que estarlo acumulando, que eso es lo interesante. Tendríamos que estar acumulando el ingreso forzosamente en ese sentido. ¿Vamos? No sé si tengan comentarios. Sí sería conveniente escuchar otro tipo. ¿Qué debe entenderse por ingreso para efectos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Así se desprende que la mencionada ley entiende el ingreso en el sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o realizado que represente una renta para el receptor, siendo necesario que el ingreso se traduzca en una entrada de efectivo, pues incluso la propia ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito. De tal suerte que el ingreso se reconoce cuando se haya actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha contraprestación pueda reconocerse como razonable, con razonable precisión. En este sentido, se concluye que la regla interpretativa para efectos del concepto de ingreso regulado en el título segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta es de carácter amplio e incluye a todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente, salvo que el legislador expresamente hubiera efectuado alguna precisión en sentido contrario, como acontece el ejemplo del segundo párrafo del citado artículo 17. Vamos a ver qué dice el segundo párrafo del artículo 17.
Acá se quedó la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a subirla y nos vamos a ir al segundo párrafo del artículo 17. Permítame tantito, vamos a irnos hasta el segundo párrafo del 17. Ya fui hasta el 27, permítame tantito. A ver, entonces, segundo párrafo. ¿Cuál será el segundo párrafo? ¿Alguien sabe? Tenemos la primera fracción, la segunda fracción, la tercera fracción, la cuarta y el segundo párrafo habla de los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble, que ahí es una excepción a la regla. ¿Y por qué? No sé si vieron este tipo de ingresos que son de los que perciben los contratistas de obra inmueble. En ese sentido, estos contratistas de obra inmueble van a acumular su ingreso. Vamos a manejar, vamos a llevarnos este párrafo para allá, para la presentación que estamos haciendo, ¿ok? Para recordar qué es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Dónde quedó Word? ¿Qué hicimos? ¿Qué hice? No, no copié nada. Abrir la ley del impuesto sobre la renta en otro apartado. Ahora aquí abrí, este es el módulo. Entonces, excepción a la regla. Esta va a ser una excepción a la regla de la acumulación.
segundo párrafo del artículo 17 de la ley del impuesto sobre la y aquí tendríamos que, déjenme abro otra ley del impuesto sobre la renta para tenerla a la mano y podamos copiar eso. Acuérdense que ese segundo párrafo, aquí lo vamos a poner, habla de las consultoras que realizan obra inmueble. Y en ese caso, las personas que realizan obra inmueble acumularán el ingreso de conformidad con las estimaciones de obra presentadas para su autorización. Entonces, en este caso, a la regla de la acumulación, segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que habla específicamente de las constructoras que realizan obra inmueble y que el ingreso acumulable está condicionado a que se le autorice la estimación de avance de obra inmueble para su cobro. Ahí sí, espero que hayan visto esto en el semestre pasado, porque se supone que esto es imperante para que lo podamos tener bien claro, porque imagínense, de los artículos, de los 3 artículos que se manejan, en el caso a ver, permítame, déjame corrijo la ortografía. Tendríamos que estar analizando, por ejemplo, lo 16. ISR. Y luego, precisando el artículo 17, y artículo 18. Son los artículos más comunes de lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, los más usuales. Maneja el momento de la acumulación. Les dice cuáles son los ingresos que se
van a acumular. Aquí se establece que ingresos en efectivo, en bienes, en devengado, en ingresos en efectivo, en bienes, en devengado, en servicios, vamos a ver qué más dice esta ley, por favor. Vamos al 16. Aquí está. Incluye las personas morales residentes en el país, incluidas las asociaciones de participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que tengan en el ejercicio, inclusive los provenientes del establecimiento en el extranjero. ¿Ok? Entonces, se acumularán la totalidad de los ingresos percibidos en efectivo, en bienes, en servicios. Permítame tantito. Perdón. Entonces, aterrizando. En el 16 habla de cuáles son los ingresos que se van a acumular y ahí les precisan todo el total de los ingresos, inclusive dice el devengado en servicios y aún dice inclusive los provenientes de establecimientos en el extranjero. Entonces, aquí les dice cuáles son los ingresos que se van a acumular. ¿Sí? En el 16. Ahora bien, en el 17 les van a decir cuándo los van a acumular. Por ejemplo, momentos de acumulación. Emisión de una permítame tantito porque
A ver, entonces, dijimos 16, el 17, habla de los momentos de causación. Pero si se considera que los ingresos se obtienen, entonces ahí trae en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que conforme a lo siguiente. Se expide el comprobante, se entregue la mercancía, se cobre o sea exigible el total o parcialmente el precio de la contraprestación. Entonces, eso es lo que vamos a manejar acá. Entonces, en el 17 habla del momento de acumulación. Entonces, el momento de acumulación puede ser en el momento de la emisión del CFDI, el envío o entrega material o entrega de la mercancía envío o entrega de la mercancía. Esto quiero que lo tengan bien claro, porque ya cuando veamos dictamen o cuando veamos otras materias que vayan dirigidas a esto, es importante que tomemos en cuenta que si nosotros llegamos a los almacenes, hacemos el recorrido físico y vemos que en los almacenes están enviando la mercancía y hasta que les pagan están emitiendo el CFDI, pues válidamente nosotros tendríamos que estar reconociendo el ingreso desde que se emitió la factura. Entonces, sí es importante que lo tengamos claro. ¿Estamos? Sí es importante que lo tengamos bien claro. Entonces, tenemos que tener bien claro todo este tipo de situaciones. Entonces, momento de la acumulación. Emisión del CFDI. Envío de la mercancía. Cuando se devengue, caramba, o se realice lo que establecen los contratos. Ya se devengó la renta, ya se devengó lo que tengan que estar devengando y cualquier pago que se reciba como anticipo cualquiera que se le denomine al pago que nos efectúa. Entonces, pero trae varios momentos ahí. Esos son los tres momentos. Vamos a
A regresarnos para verlos. No, aquí estamos en el código. Se expide el comprobante, se entregue la mercancía o se cobre total o parcialmente el precio de la contraprestación pactada. Aún cuando provenga de anticipos, ¿ok? Hay que recordar que los anticipos, y por aquí vamos a empezar a ir nombrando cuentas. Por aquí más abajo, vamos a ver dónde viene esto que les comento. Vamos a tener que conocer y vamos a tener que tener bien claro cuáles son las contables, fiscales, contables, no contables. Los contables no fiscales y paridas. Entonces, paridas fiscales no contables. Hay que identificar. Aquí lo vamos a meter. Identificar. ¿Cuáles son estas? Y dentro de estas están una partida que es fiscal, más no es contable, porque por ejemplo, en tratándose de partidas fiscales no contables, se encuentran los anticipos de clientes, que dicho sea de paso, anticipos de clientes es una cuenta de activo, cuenta contable, pero no es, pero para efectos fiscales es un ingreso acumulable. Entonces, son partidas fiscales, no contables. O sea, ustedes ven el anticipo de clientes para efectos del estado de resultados fiscal. Si vimos acá, si el estado de resultados fiscal, para efectos del estado de resultados fiscal, que eso lo tendríamos que estar manejando de acuerdo al artículo 9 de la ley del ISR, el estado de resultados fiscal, cómo se versa. Y en forma muy global, ya aquí el estado de resultados, ingresos contables acumulables menos acciones autorizadas
la utilidad fiscal. Menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes antes de disminuir actualizadas. Nos va a dar igual a resultado fiscal. Entonces, ya determinando los ingresos acumulables, insisto, ya cuando aquí lo interesante es que necesitamos vamos a incluir el IVA. Establecer la conciliación contable y fiscal. Entonces, ¿cómo se establece la conciliación contable y fiscal? Determinando la utilidad contable. Sí, ¿por qué me pusieron en agosto aquí? Bueno, contabilizar. Utilidad contable versus una de las piedritas en el zapato, no sé si lo comentamos ayer. Establecer la conciliación contable y fiscal. Establecer la conciliación entre la utilidad contable y la utilidad fiscal. Esto debe estar, pero si bien claro. Y de ahí, para estos efectos, ahí estaríamos haciendo nuestro estado de resultados. Nuestro estado de resultados para efectos financieros, esto cumpliendo con las obligaciones de las personas morales. Cumpliendo con una de las obligaciones de las personas morales, que es presentar
estados financieros y lo que es los inventarios físicos. Entonces, los resultados financiero, estado de resultados fiscal. Aquí ya vimos dónde viene esto del resultado fiscal para poderlo ir analizando. Bueno, aquí abajo ya viene la conciliación contable y fiscal. Tenemos que estar determinando cuáles son las partidas contables y fiscales, partidas fiscales no contables y partidas contables no fiscales. Los vamos a eliminar de acá arriba porque ya lo tenemos ahí abajo. Vamos a regresando a donde estábamos. El 18 habla de otros ingresos. Que en este apartado sí vamos a tener que hacer un alto en el camino para estar manejando ese artículo 18, estarlo desmembrando, porque aquí trae varias figuras interesantes. El 18 trae varias fracciones interesantes que quiero irlas desmembrando así rápido para que las podamos entender, porque se supone que nosotros al momento de estar elaborando la declaración anual tendríamos que estar manejando, por supuesto, algunos términos importantes. Entonces, déjenme copio el artículo 18 para irlo desmembrando paso por paso. Entonces, a ver, permítame. Déjenme abro del impuesto sobre la renta, pero en Word, para que nos dé chance de copiar. Aquí lo viene, a ver si lo tengo en otro lugar. Si no, vamos a descargarla así rápido porque sí me interesa.
A ver si lo traigo acá en otra memoria. Espérame tantito. No la traigo aquí, mejor la descargamos. Aquí la tenemos. Vamos a ver, es que me interesa mucho que tengan bien claro lo del artículo 18, porque hay cosas importantes que necesitamos manejar, que a veces no le toman relevancia a los maestros en ese sentido, nada más lo ven. El 18 habla de algunas partidas, y tan. Y sí quiero que tengan en cuenta algunos puntos interesantes. Miren, aquí está el 18. Vamos a irnos, si se fijan, son 11 fracciones. Entonces, esas 11 fracciones tenemos que tenerlas claras. Y eso lo tenemos que tener, pero bien entendido. Lo llevamos a nuestro archivo de Word para irlo analizando paso por paso. Aquí ya lo tenemos. Déjame el cambio. Para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de la ley, los siguientes. Aquí viene una precisión interesante. Los ingresos determinados. Hay que recordar que las autoridades fiscales, cuando inician sus facultades de comprobación, nos pueden estar determinando ingresos acumulables. Y en ese sentido, los ingresos acumulables pueden estar determinados con base a lo que tienes en contabilidad, o determinarlos de manera presuntiva. Presuntivamente, que esto es algo que sí necesitamos manejar. Una cosa es determinados y otra cosa es determinados presuntivamente. Sí necesitamos tener entender la pequeña diferencia que existen entre las dos partidas. Presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en los que en los casos
en los que proceda conforme a las legislaciones fiscales. Y yo creo que esto es interesante para poder nosotros tomar en cuenta. Los ingresos determinados y determinados presuntivamente. Y aquí sería cuestión de estar manejando una premisa importante. ¿Cuándo nos pueden determinar presuntivamente los ingresos? Si nosotros vamos a hablar de las dos figuras. Determinados y determinados presuntivamente. Determinados la autoridad, de acuerdo con la contabilidad aunado con la aportación de datos por terceros, puede estar determinándome los ingresos. Digo, pues, junta la información que tiene en el buzón tributario, ve lo que tenemos en contabilidad, ve lo que tienen los terceros, ve cómo lo declararon los terceros, ve cómo nos pagaron, ve cómo recibieron la mercancía, ve toda la información que se tiene, y con eso la autoridad calcula y determina los ingresos que debí de haber declarado. Entonces, con eso se debe entender lo que es el ingreso determinado. Ya la autoridad tiene forma de estar manejándolo, ¿ok? Los determinados. Bien, los determinados presuntivamente, esto es lo interesante. Hay que recordar que dentro del Código Fiscal de la Federación existen artículos 55, 56, 57, 58, 59, donde la autoridad tiene herramientas para estar determinando los ingresos. Tiene herramientas tales como agarrar, por ejemplo, en el 60, habla de compras o adquisiciones de mercancías que no estén debidamente registradas en contabilidad, se presumen que están enajenadas. La autoridad va a presumir que están enajenadas. Entonces, por eso se llama presuntivamente. Esto es una presunción de la autoridad que
toda presunción de autoridad tiene la salvedad que es la salvo prueba en contrario. Esto lo vamos a encontrar en muchos de los apartados de las presunciones que tiene la autoridad. Y estas son salvo prueba en contrario. ¿Sí? Toda presunción va a ser salvo prueba en contrario, pero insisto, para que nos puedan aplicar cualquiera de las presunciones que establece el 55, el 56, 57, 58, 59, 60 del código, tendríamos que entrar dentro de las causales que establece el artículo 55. Estos efectos se deberá determinar que el o la contribuyente o la contribuyente se situaron en una de las causales de determinación presuntiva que establece el artículo 55 del Código Fiscal de la Federación. Ahí en el 55, vamos a verlo así rápido. Vamos a irnos al 55, para que no se me desespere. Aquí lo tenemos. Vamos a leerlo así rápido para tener una idea clara. Hoy no se alcanza a ver todo. Aquí no, hago. Les voy a pedir que me disculpen tantito y yo creo que por hoy hasta aquí concluimos porque tengo una reunión, me salió una reunión urgente. Entonces, de hecho ya avanzamos bastante y yo creo que continuamos la semana que entra iniciando con este artículo 55. ¿Ok? Cuídense mucho y nos vemos la semana que entra. Que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Espero que estemos entendiendo todos estos chismes y que les esté gustando porque es algo muy interesante, ¿eh?
Sí, maestro, está muy bien, muy completa, gracias. Ok. Cuídense mucho. Yo creo que estamos tratando de hacer un buen esfuerzo para ir avanzando esto, ¿sale? Cuídense Sí, mucho. gracias. Perdón. Sí, maestro, gracias. Que estén bien. Y hasta mañana. Hasta el próximo lunes, ¿sale? Así, hasta el próximo lunes. Que estén bien. Bye.